Bienvenidas, bienvenidos a la nueva era. Hoy está con nosotros Yoninka Castillo, hija del célebre contactado Enrique Castillo, que, bueno, para quien no sepa quién es Enrique Castillo, me llevaría varios programas a hablar de él. Es uno de los contactados más importantes, más relevantes del siglo XX, que además trajo muchísimos adelantos, descubrimientos planetarios y numerosas profecías de las que hablaremos a continuación. Hola, Yoninka, muchas gracias por estar en este programa. Hola Diego, muchas gracias por tu invitación y muy contenta de estar aquí ante tus espectadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Yoninka. Tu padre tuvo contactos con varias razas, ¿no?, extraterrestres y, digamos, tuvo relevante información, descubrimientos planetarios, científicos, entre otras cosas. ¿Nos puedes contar un poco acerca de eso? Sí, Diego, mira, pues en su contacto con seres de Andrómeda, de Pléyades y de Venus, le entregaron algunas informaciones de diferentes tipos a papá. ¿Qué temas, digamos, trataban? Unos eran científicos, otros eran de tipo espiritual y otros de tipo profético. En cuanto a tu pregunta, en la parte científica, pues le hablaron a papá de un tema bastante interesante, que es los códigos genéticos. A él, en ese momento, en 1973-1974, le dijeron que nosotros teníamos 3 códigos genéticos. En ese momento, pues solo se conocía uno, ¿no? Que es el que estudiamos todos, del ARN y el ADN, ¿no? Sin embargo, décadas después salió la información que nuestros científicos en el planeta Tierra habían encontrado el segundo código genético. Y eso fue también un boom científico, porque nadie se esperaba ese tipo de información. Y falta por encontrar un tercer código genético. Allí ellos especificaron más o menos que en el 2025 se iba a estar dando ese descubrimiento. También pues hablaron en ese momento que nuestros científicos en poco tiempo se iban a dar cuenta que la enfermedad que tenemos todos los humanos de envejecimiento era una enfermedad. O sea, todo el mundo creía que el envejecimiento se daba por causas naturales. No, es una enfermedad que posee actualmente el ser humano y pues en ese momento no se contemplaba esa forma, ¿sí? Sin embargo, los últimos descubrimientos de la última década efectivamente avalan a nivel mundial que ya los científicos dijeron, bueno, esto es una enfermedad y hay que hacer algo contra esta enfermedad. Y eso también ya está probado científicamente. Bueno, hay otras informaciones que por el momento están, digamos, en el aire, pero son muy buenas de tipo científico, que una de ellas es una de las capas que tiene el planeta Tierra para protegerse. Esa capa la descubrieron hace 3 o 4 años, sin embargo no ha sido un boom mundial. ¿Qué quiere decir? Digamos, es como un escudo, y ese escudo no nos ha permitido entender la velocidad de la luz. Cuando nosotros como científicos, bueno, los científicos del planeta Tierra, ya entiendan por qué hay un frenaje en esas capas atmosféricas, vamos a poder entender que la velocidad de la luz es mayor a lo que se dice. Y ahí, obviamente, toda la física planetaria va a cambiar. El descubrimiento ya se hizo y se está trabajando sobre ello. Y dijeron hasta la forma que tenía esa capa de cuando tú cortas una manzana, esta forma la encontraron ya. Y bueno, se está estudiando porque ellos la encontraron, pero aún no saben qué es lo que produce en nuestro planeta. Entonces, digamos que son 3 noticias científicas que se cumplieron a cabalidad y digamos que hablan muy bien de estos seres que entregaron informaciones que se comprobaron verídicas hasta el día de hoy. Qué interesante, Yoninka. Bueno, decir que Yoninka tiene un canal de YouTube llamado Misterios Planetarios, por el que ahí cuenta y, bueno, da toda la información, todo el legado, ¿verdad?, que dejó tu padre a través de este canal, con vídeos que haces maravillosos, muy entretenidos, y de toda la información que dejó, digamos, tu padre, ¿no?, que dejó muchísima información que podríamos, ya ves, abarcar. Bueno, libros, porque tu padre sobre todo hizo conferencias, viajó muchísimo, conferencias y ponencias sobre todo, ¿verdad?, a nivel mundial.
Sí, así es, él viajó, claro, estamos hablando de principios de la década de los 70, Ujú, donde tocaba viajar de país en país, ujú, de ciudad en ciudad, no teníamos la tecnología que ahorita tenemos como para estar en cualquier país del mundo, ¿no? Y él dio informaciones de las tres temáticas que le fueron entregadas a él. Y pues desde esa época, pues ya muchos científicos e investigadores resonaron con esa información y trataron de saber más qué era lo que estaba diciendo Enrique Castillo, ujú. pues en esas conferencias, ¿no? Porque como son informaciones tan relevantes y tan puntuales y tan detalladas también, pues eso llamó mucho la atención de muchas personas a nivel mundial. Y bueno, lo que hizo papá, él falleció en el 2013, pues hemos querido continuar con esas informaciones en los últimos años para que las nuevas generaciones, porque esa información pues se quedó, digamos, en esas décadas, ¿no? De los 70, de los 80, y ya digamos que quedó el contactado del siglo XX, pero resulta que pues la información profética que se le dio a él se está cumpliendo también de una forma impresionante. Entonces, pues sí, nace la necesidad de comentarle a las personas, a la nueva generación, a las personas que no conocieron la información que recibió papá, pues entregarles esa información para que, lógicamente, cada quien discierna Claro. que estas informaciones porque las dieron, porque para este futuro, porque ellos dijeron que era para el futuro de papá, ahora es el presente de nosotros, ¿no? Ya es el futuro de esos 70. Pero bueno, eso fue lo que quiso hacer papá y ahora, pues por medio del canal, estamos tratando de llevarle esas informaciones a las personas que están buscando la verdad. Muy bien, pues para el que no lo conozca, Misterios Planetarios, ahí está, yo estoy suscrito y me apasionan muchísimo tus vídeos, toda la información. Y aparte, si queréis conocer a Enrique Castillo, solamente tenéis que googlear Enrique Castillo y hay un montón de vídeos, de ponencias en YouTube, muy interesante, porque es un hombre que transmitía muchísima luz y muchísima sabiduría. Las palabras que decía, cómo lo decía, es algo que te alimenta el alma y es un verdadero placer escuchar a Enrique Castillo. Así que, bueno, y hemos hablado de descubrimientos científicos, ¿verdad? Descubrimientos espirituales, que también nos interesa, obviamente. ¿Qué descubrimientos espirituales le transmitieron a tu padre? Bueno, en la parte espiritual le Sí. dijeron con toda, digamos, la veracidad, la certeza, desde el punto de vista de ellos, que la reencarnación existe y Ujú. y la ley karmática funciona perfectamente. Hay una ley de evolución también y allí, bueno, aparte de ser una parte espiritual, también es una parte científica. Y decían que eso tiene, digamos que eso tiene bloqueado un poquito los científicos del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque son ateos. Mm, ¿Sí? Entonces, la ley, pues que todos conocemos acá, evolucionista, la conocemos es por parte de Darwin y fueron muy puntuales en decir que él estaba equivocado, ¿sí? Y que hasta que el científico no una su parte espiritual con su ciencia, no vamos a encontrar realmente cómo fue que llegamos al planeta Tierra. ¿Mm? claro. Entonces, explicar ley de evolución, ley kármica y también la ley de la reencarnación. Era una certeza. También dijeron, digamos que el concepto que tenemos de Dios, pues es mínimo y muy pequeño. Nosotros lo tenemos como, eh, mejor dicho, minimizado. Mm, Ellos tanto así que lo llaman el gran innominado, o sea, el que no tiene nombre, mm. de la grandeza. Nosotros no nos alcanzamos a imaginar la cantidad de, digamos, de creatividad o de creación de ese ser que Grandiosidad, ¿no? tiene, claro, que tiene, imagínate, además que le dijeron a papá que no era un solo universo, somos 8 universos, ¿no? Wow. Pero, pero entonces, y hay una cantidad de escala ascendente en dimensiones, y se la explicaron y bueno, esa es otra cosa, no nos vamos para quinta dimensión, vamos para cuarta, porque saltos cuánticos no hay. Todo está perfectamente creado, No son hay atajos, matemáticas perfectas, claro. es una arquitectura divina, entonces no podemos pasar
de un escalón a otro súper ya más alto, no, es como la escuela. Tú pasas de primero a segundo a tercero, efectivamente así somos los humanos, no podemos pasar hay gente sí, específica, ¿no? Que pasa, digamos, de niveles, pero son personas ya muy evolucionadas. Ujú. Pero eso en cuanto a la parte espiritual, Ujú. también se le compartió una información espectacular, que es la lógica de la lógica. Y allí nos enseñan a cómo no caer con los mercaderes de fe. O Ujú. sea, ellos explican cómo viendo solo una persona y cómo escuchándola, podemos saber si es un falso contactado, si es un falso canalizador, si se está inventando las cosas. Esa información es grandiosa porque Oh, muchas personas la han escuchado y anotan, ¿no? Ah, bueno, aquí me dicen que si la persona se dice, se mueve, y, y la gente ya empieza a discernir por sí mismo, ujú. ahí esa persona que están viendo frente a sus pantallas, si es una persona mercader de fe, ¿no? Entonces Y esa es una información hermosísima espiritual para todos aquellos que quieran saber si frente a sus pantallas está una persona que está hablando la verdad o ujú. solo invenciones. Muy importante eso. ¿Y cómo podríamos saberlo? La manera de entender o de leer bueno, personas, si sabemos si están diciendo algo verídico, real o no. Sí, bueno, mira, lo primero que también hay que conocer es que ellos dijeron que el humano, infortunadamente, se maneja mucho por sus sentidos. Ujú. Entonces, no, que la persona tan bonita que es y que me produce, digamos, una energía espectacular y todo, pero no es tan así, ¿no? Recordemos que en las profecías también se habla del falso Emmanuel o del anticristo, y es ese personaje carismático, Ujú. carismático. Entonces a la gente lo llama, le parece espectacular, habla bonito, habla de Dios, habla de, ¿sí? Sí, sí. En el canal hacíamos un ejemplo. Muchos asesinos en serie son así, Sí, claro, hablan claro, claro. así, bonitos, Se disfrazan. carismáticos, hablan precioso, ¿no? Entonces, Mm. cuando encontramos un personaje de estos y que se sabe todas las respuestas, Mm. a todo le tiene respuesta y todo lo sabe y todo, bueno, es una persona que uno ya debe empezar a decir, bueno, miremos otro poquito más allá. Ya. ¿Qué está diciendo? Que todos que son elegidos, que solo los que estén con él, Mm. si los ves con joyas, con oro, se viste con batas, con sandalias, o sea, hay como un montón de cosas. Ahora, ¿con quién se mueven? Eso ha pasado mucho a nivel mundial. ¿Con quién se mueven? ¿Con quién están hablando? Ahora, un ejemplo. Mm. Si yo sé que es una persona, digamos, que me transmite que es un maestro y que se acordó de todas las reencarnaciones y que es un contactado y que se le va a abrir el portal y se va a la quinta dimensión, porque lo que hay así es personas diciendo eso, yo digo, muestra a ver con quién están hablando. Y de Mm. pronto uno los ve con políticos corruptos, Mm. ¿cierto? Sentándose por allá con personas que uno sabe que no son de muy buen, sí, o sea, Sí, hay sí, sí, sí. también que ver con qué personas se está relacionando ese personaje y si uno se da cuenta con quién anda, pues también uno ya empieza a tener ese tipo de discernimiento. Eso está pasando mucho actualmente, ¿no? Hablan mucho que hablé con Dios, que Dios me dijo, que... Entonces, esas Mm. personas hay que empezar a ver qué información están planteando y qué información están dando, porque hay muchos actualmente, Estamos en una época de falsos profetas, entonces. totalmente. Ujú. Totalmente, eso se va a dar en las profecías que le dieron a papá, lo dicen claramente, Ujú. son los mercaderes de fe y son todos aquellos que van a tratar de decir informaciones falsas, no verídicas, a través de amor, luz, ¿cierto? Ujú. Dios, y para llevar a las personas al abismo de la ignorancia. Ya. Entonces hay que tener cuidado en estas épocas para saber discernir qué personas quieren engañarnos, ¿no? Porque no, las informaciones ahorita están terribles, ¿no? Ya lo vimos con el señor expresidente de Estados Unidos, salió toda una conspiración Ujú. de,
totalmente irreal y movió masas, millones de personas, canales de Telegram, de YouTube hablando de lo que él es el Salvador, que miren, que era tremendo y un bombardeo. Y al sol de hoy, ¿eso en qué quedó? En el engaño de cientos y millones de personas, ¿no? Sí, sí, Eso sí. pasa actualmente. Hoy en día es muy fácil engañar con la imagen, con las redes sociales, hasta, bueno, cualquier persona, ¿no? Puede decir que está en tal sitio y no está, o el nivel de vida que lleva, o ya sabemos, digamos, la contaminación, ¿no? La corrupción que hay en torno a este tipo de vida o de exposición, ¿no? Que un poco te lleva a eso sin querer, sin ser consciente. Nos lleva a estar en una pose continua, ¿no? Por el tema de la exposición mediática, las redes sociales, etcétera, y es muy fácil caer en engaño y dejarse llevar por una falsa información o por imágenes que no son reales, ¿no? Así que mucho cuidado. Bueno, ahora que lo mencionas, no sé si tu padre habló también del Blue Bean,